México tiene una tradición de desaparición de aviones interesante, y de cosas raras que han pasado en vuelos. Entonces era un avión de este tipo, que solamente pues cabían 2 pilotos y tenía, o sea, estaba bien equipado, tenía su bariómetro, tenía su sistema de navegación, como se le podría llamar. Le implementaron un tanque de gasolina con capacidad de 5,000 litros. Entonces ya era muy pesado y se tuvo que tomar una decisión para no agregarle más peso, si no ya no iba a volar. Y esa decisión fue que el Cuatro Vientos no iba a tener equipo de radio. Y estando en La Habana, ahí ya fue una gozadera. Les organizaron una fiesta, un banquete, una marca de cerveza les organizó también una comida para 500 personas. Entonces estuvieron días enteros comiendo, bebiendo, los invitaron a un cabaret, los invitaron a una velada en un yate. O sea, estuvieron de juerga totalmente. Sí. La banda en esa época, pues entiendes por qué todo el sonido, básicamente toda la influencia cubana de la música en México y en Latinoamérica es de esa época. Que él vio cómo aterrizó forzosamente una avioneta o un avión cerca de ahí de la Guacamaya. Entonces él fue a ver qué había pasado y se encontró que sí, efectivamente había habido un accidente aéreo. Entonces el suegro y Bonifacio regresaron a la casa de este señor y lo que hicieron fue... Hola, ¿cómo están, querida comunidad? Bienvenidos a Enigmas Históricos con Chuy Campos, el lado difícil de la historia, el lado oculto de la historia. Esta ocasión es especial para mí porque tengo la oportunidad de nuevamente colaborar con un amigo que, al igual que yo, es una persona muy interesada en las tradiciones, las leyendas, y desde hace un tiempo considerable el querido Ismael Méndez ha hecho un trabajo de recuperación que va desde las que están escritas hasta las que actualmente siguen vivas. Y es un honor para mí poder contar con su compañía. Mi querido Ismael, ¿cómo estás? Chuy, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí contigo en este nuevo proyecto. Nos conocemos desde hace un par de años, hemos coincidido en ciertos eventos, en ciertas circunstancias. Creo que como tal no tenemos un episodio formal entre los dos, entonces puede que sea el primero que esté en redes en el que estamos colaborando de esta forma. Yo creo que el destino, hermano, porque sí, tanto que hemos platicado y tan poco que hemos colaborado, está rarísimo, pero ha sido algo interesante porque hemos convivido en espacios muy similares de trabajo, ¿no? Me refiero al tiempo al que estamos, los temas y este tipo de situaciones. Entonces siempre fue bonito saber que había alguien que hacía un trabajo que se parecía, ¿no? Que dices, güey, sí se parece lo que estoy haciendo, ¿no? Yo obviamente desde la historia y la antropología, ¿no? Sí, justo, hacíamos como un trabajo en paralelo sin cruzarnos verdaderamente hasta que llegó un punto en el que por ciertos podcasts, ciertos amigos que tenemos en común, hubo esta forma de poder conocernos y de platicar sobre nuestros proyectos que son, como tú lo dices, bastante similares, aunque quizá el tuyo está un poco más enfocado en historia, en antropología, y el mío sí recoge también esos elementos, pero va mezclado más con el tema de las leyendas tradicionales y a lo mejor con las leyendas urbanas también. Y creo que es un buen momento para explicar, bueno, que el mismo Ismael Méndez de Leyenda Urbana MX, que por cierto, si no siguen el canal, sería pues un acto de omisión importante, ¿no? Si no siguen el canal, suscríbanse a Leyenda Urbana MX, que nos cuente quién es Ismael Méndez y por qué se dedicó a recopilar este tipo de historias. Claro, yo soy comunicólogo y periodista, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Siempre estuve muy enfocado en los medios digitales, haciendo contenido para agencias de publicidad, para marcas y todo este tipo de cosas, pero desde niño me interesó mucho el tema del terror. Yo creo que cuando iba en la primaria cayó en mis manos un libro de cuentos de Edgar Allan Poe y desde ahí me apasionó el tema del terror y después también llegaron a mis manos estos libros, no sé si llegaste a leerlos, delgaditos, de leyendas coloniales, claro, que vendían afuera del metro, afuera de las escuelas. Y también llegué a leer varios de esos libros y me empezó a gustar mucho el tema del terror, de las leyendas. A la par descubrí La Mano Peluda, que en ese entonces, cuando era niño, todavía estaba pues en su punto, uno de sus puntos altos.
Y yo pensaba en hacer lo mismo, ¿no? En contar historias, en hablar de cosas de terror. Y entonces empecé poco a poco, estando en la escuela, en la prepa, en la universidad, a hacer mis propias cosas. Y empecé a abrir mi canal y después hablaba yo de terror en general y luego decidí enfocarlo a México porque me di cuenta de que México es un semillero de historias interminables y no tenemos que voltear a otros países o a las leyendas anglosajonas o a las leyendas orientales para asustarnos o para tener material. Creo que en México tenemos la suficiente historia y las suficientes leyendas como para... Tengo casi 300 episodios, cuento 4 leyendas en cada episodio. Imagínate ya cuántas historias he contado y aún hay más cosas que contar. Entonces me interesó mucho enfocarme 100% en México. Sí, faltan voces y oídos para contar todas las leyendas que tenemos en nuestro territorio y en Latinoamérica en general. En Latinoamérica en general es una cosa que constantemente vas a tener porque es un mundo vivo. Hay un gran cantautor, si mal no recuerdo, madrileño de los años 90 que se llama Ismael Serrano, y él decía que Europa es un museo y que América es una tradición viva, y pues verlo desde ese punto de vista, el lado de la leyenda, pues te queda claro que pues van a faltar voces y oídos para terminar todas las historias. Ismael se dedica a recopilar estas historias y bueno, pues recién acaba de sacar un libro muy bonito, Un fantasma con sombrero de charro, crónicas de espectros y aparecidos en México. ¿Cuánto tiene, mi querido Ismael, que salió tu bebé? ¿Y de qué va, hermano? ¿De qué va este libro? Salió recién en octubre del año pasado, de 2024. Estuvimos presentando, haciendo gira. Fuimos a Guadalajara, a Cuernavaca, a Estado de México, a Toluca. Hemos ido a varias partes. Se presentó en Filminería aquí en Ciudad de México. Padre. Y es un libro en el que recopilo 12 de los casos de fantasmas que más han impactado, que más han gustado en el canal, pero dándoles una versión corregida y aumentada, digamos. Si bien en el podcast a lo mejor cuento una de esas leyendas de fantasmas en 6-7 minutos, pues aquí es un capítulo del libro entero para hablar de cada espectro. Es de fantasmas exclusivamente, porque bueno, México, si hablamos de temas sobrenaturales, pues tenemos brujas, nahuales, críptidos, un montón de cosas. Entonces no quería irme como por todos lados y dije, vamos a enfocarnos en fantasmas en esta ocasión. Y es un recorrido donde busco el origen de ciertas leyendas de fantasmas y trato de entender el por qué nos dan miedo o el por qué se cuenta, ¿no? Hablo del por qué nos daría miedo un fantasma que se viste de charro, o el por qué nos da miedo también el fantasma de una enfermera que, no sé, que sigue trabajando después de su muerte o cosas así. Entonces, más como buscar, hago ese análisis. Por ejemplo, en el capítulo del charro negro, hablo desde cómo surge la charrería en México tras la conquista, y de ahí voy explorando todo hasta llegar a cómo nos da miedo actualmente el charro negro, ¿no? Ok, ¿y en dónde lo podemos conseguir, mi querido Isma? Actualmente está en www.buscalibre.com, está en librerías del Péndulo, y está en sucursales, en todas las librerías Gandhi del país. Ahorita está en todas las Gandhi, así que mucho más fácil. Pueden ir a su Gandhi favorita, la más cercana, y ahí lo consiguen sin problema. Un fantasma con sombrero de charro, crónicas de espectros y aparecidos en México, de editorial Reverberante. Es un libro de Ismael Méndez. Y bueno, pues si tú todavía tienes duda, querido escucha, querida comunidad que le cae a este segundo capítulo de Enigmas Históricos, pues te voy a dar una probada, ¿no? Una pequeña probada de lo que es Ismael Méndez y por qué era necesario que estuviera en estos enigmas históricos, en este lado difícil de contar, estas historias incómodas que poco a poco van ganando terreno en el mundo del podcast, pero que paradójicamente no se estudian de manera seria, todavía forman parte del imaginario y ese imaginario a veces es incómodo para la realidad. Mi querido Ismael, bueno, obviamente yo ya tengo conocimiento de qué nos va a contar. ¿Cómo presentarías este caso, hermano? ¿Cómo lo presentaría? Bueno, todos hemos hablado, todos hemos escuchado más bien acerca de los misterios de la aviación recientemente, y el más sonado, yo creo, de los últimos tiempos, incluso de la historia podría ser, es el vuelo 370 de Malaysia Airlines, ¿no? Que fue un vuelo que se desapareció, que nunca se supo exactamente qué pasó, nunca se encontró nada. Pero a lo largo de la historia ha habido como este tipo de misterios de la aviación, en el que aviones desaparecen haciendo un recorrido. Se habla mucho del Triángulo de las Bermudas, por ejemplo. Luego. Se habla mucho del caso de Antoine de Saint-Exupéry,
el autor del Principito, que Claro. haciendo una misión de reconocimiento en la Segunda Guerra Mundial, él era un piloto francés, hacía una misión de reconocimiento para el ejército de su país y desaparece también misteriosamente en el mar. Ahí sí se supo lo que pasó, porque en teoría sí encontraron pues restos de su avión, pero creo que hay algunos casos de la aviación que no se conocen tanto o que a lo mejor no han escalado tan internacionalmente, tanto tal vez por el hecho de que sean mexicanos, como por el hecho de que pasaron hace muchísimo tiempo. Sí, sí. Entonces, hay el caso que les traigo hoy a ti y a todos tus escuchas, es el caso del avión Cuatro Vientos o del vuelo del Cuatro Vientos, que así en resumidas cuentas es un avión que en 1933 desapareció cuando estaba entrando al territorio nacional. Antes de que sigamos con la historia que Isma nos viene a contar, me gustaría agregar que México tiene una tradición de desaparición de aviones interesante, y de cosas raras que han pasado en vuelos. La que me surge así a bote pronto, bueno, obviamente el escuadrón 201, que es un escuadrón legendario. La gente piensa que no tuvo misiones de combate. Claro que tuvo misiones de combate, y en Filipinas, nada más ni menos, ¿no? En donde estaba la guerra lo que daba, ahí andaban el escuadrón 201. Hay una relación con una cantante y un miembro del escuadrón 201. Ahorita hablaremos un poco de esto, pero no quiero omitir que es una prueba de lo que platicamos hace un momento, ¿no? En México no se estudian estos temas. Entonces, ahorita lo que nos viene a contar el querido Ismael, pues debemos de tomarlo como pues, algo poco sonado, algo interesante y algo que seguramente nos va a mover muchas de nuestras seguridades históricas. Van a decir, no, caray, pues no es como yo lo pensaba. Mi querido Ismael, entonces, años 30. Sí. Un piloto con su avión desaparece. ¿Qué más? Pues mira, vamos a empezar tal cual desde el principio. Okay. Tenemos que tener aquí mucho contexto histórico. Okay. Se necesita de mucho contexto para entender el caso en su totalidad, porque hay ciertos detalles que nos pueden ayudar a esclarecer las teorías, ¿no? Estamos hablando del año 1933. Okay. En ese entonces, los aviones, bueno, la aviación no era una cosa como lo es ahora, ¿no? Los aviones eran lentos, eran pesados, era complicado maniobrarlos. Creo que lo que más había tenido como impacto en el tema de la aviación había sido la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, en el año 1933, un piloto llamado Mariano Barberán tenía la intención de hacer un vuelo transatlántico. Ya se había intentado en 1927, un francés había hecho un vuelo entre América y Europa, Charles Lindbergh, hizo un vuelo de 5.800 kilómetros de distancia. Voló de Nueva York a París, haciendo esta ruta que generalmente hacen los aviones actualmente, que es como irse como siguiendo la forma del planeta para pues cortar camino, ¿no? Entonces hizo ese vuelo de Nueva York a París, pero no se había hecho un vuelo transatlántico como tal, en línea recta, si se pudiera llamar de alguna forma, ¿no? Cruzando completamente el mar, porque ese vuelo pues cruzó Estados Unidos, fue por Canadá y ya después entró a Europa. Entonces Mariano Barberán tenía esta idea. Él era un piloto de 37 años y quería cruzar todo el océano Atlántico sin escalas. Entonces la idea era volar desde España hasta La Habana, Cuba. Okay. Para esto pues contrató también a un piloto muy hábil, era el teniente Joaquín Collar. Era un piloto sumamente hábil, de 26 años. Y bueno, hicieron esta dupla, esta mancuerna, para hacer esta proeza de la aviación. Pero había como ciertas dificultades para hacerla. En primera, era un vuelo que llevaría muchas horas. No es como ahora que te vas de aquí de Ciudad de México a Madrid en 11 horas, 12 a lo mucho. Era un vuelo mucho más largo. Entonces, equiparon un avión, un biplano, un Beguer 19 Grand Rail, me parece que era el modelo, que, como te digo, era un biplano, que son estos aviones, para quienes no los ubiquen, que tienen un ala y luego tienen una estructura y otra ala arriba. Sí, muy bonitos. Sí, que eran, o sea, si quieren tener una referencia, justo era como los bombarderos de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Entonces era un avión de este tipo, que solamente pues cabían 2 pilotos
Y tenía, o sea, estaba bien equipado, tenía su variómetro, tenía su sistema de navegación, como se le podría llamar. Le implementaron un tanque de gasolina con capacidad de 5,000 litros. Y también le cabían 200 litros de aceite. O sea, esto, para que se den una idea, era para poder hacer un vuelo incluso de 8,000 kilómetros. O sea, estaba bien equipado. Más que equipado. Sí, más que equipado. El problema es que ya era muy pesado. Sí. Pesaba 6,5 toneladas. Uf. Para hacer un avión, pues digamos rústico, sí, es demasiado. No, y para la época, o sea, para la época era impensable. Llegaron a hacer aviones de madera los rusos. Claro. O sea, para que se den una idea, querida comunidad, de lo que está hablando el querido Ismael, es de los inicios de la segunda revolución industrial, en donde ya hay, sí, un movimiento de combustión interna, ya se hizo el motor de combustión interna, ya se hicieron pruebas de automóviles, de aviones, pero en temas de diseño e ingeniería está comenzando, es hasta ya después de los 40 cuando empieza esta revolución. En los carros es mucho más evidente que en los aviones, aunque pues van a la par. Si te metes ya de lleno, dices, ok, o sea, no es que una y otra fueran cada quien por su lado, no, para nada. Incluso hay ingeniería automotriz que pega a la aeronáutica y viceversa. Lo que nos cuenta el querido Ismael, pues nos está haciendo referencia a los inicios. Y en esos inicios, 6,000 litros de gasolina en un avión era impensable, ¿no? Sí, porque aparte no se hacían vuelos tan largos, no era necesario, porque los aviones eran lentos. El motor que tenía este avión llamado Cuatro Vientos, como se le bautizó, era un hispano-suizo de 650 caballos de fuerza, pero a lo mucho podía alcanzar una velocidad de 230 kilómetros por hora. A lo mucho. Haciendo la comparación, los aviones actuales rondan los 1,000 kilómetros por hora, están entre 950 kilómetros por hora por ahí. O sea, es una barbaridad la diferencia, ¿no? Sí. Entonces ya era muy pesado y se tuvo que tomar una decisión para no agregarle más peso, si no ya no iba a volar. Y esa decisión fue que el Cuatro Vientos no iba a tener equipo de radio. Así que no había forma de comunicarse cualquier cosa que pasara. ¿Cómo se iban a guiar? Con el sistema de navegación celeste, que es un sistema astronómico, en el que los pilotos se guían a través de los cuerpos celestes, a través de la posición del Sol, sí, de la Luna, de las estrellas, de los planetas. Ellos eran experimentados, tenían mucha pericia, entonces no era mucho problema. El problema es si ocurría algo técnico, no podían comunicarse con nadie. Aunque igual se tomó esa decisión porque de todos modos si pasaba algo no había nada que hacer porque estaban rodeados del Océano Atlántico. Pues, o sea, no había... iban a salir de Sevilla para llegar a La Habana. ¿Y tienes el dato de cuánto pesa el equipo de radio? Porque me surge la duda de qué tan pesado puede ser un equipo de radio y por qué tomar esa decisión. Claro, no sé exactamente cuánto hubiera pesado, pero yéndonos otra vez a la época, ha de haber sido muy pesado. Muy pesado. O sea, te das cuenta de las radiotransmisiones. Si tú ves una película, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ves que tenían equipos gigantescos en los que hacían sus transmisiones desde los cuarteles militares o las bases hacia los soldados que estaban en el campo de batalla, ¿no? Que tú lo sabrás perfectamente, sí. Chuy. Entonces eran equipos bastante grandes. Imagínense ustedes el peligro que corre esta persona. Y también lo fascinante que es ver este periodo de la historia en donde está creciendo todo lo electrónico. Ahorita es impensable para nosotros no estar rodeados de cosas electrónicas, querida comunidad, pero en ese momento son los inicios. Cada cosa, el siglo XIX, por eso a mí me fascina, siglo XIX y principios del XX es una revolución. Cada día, dice la peli Interestelar de Nolan, cada día parecía que teníamos un regalo nuevo, ¿no? Eso es lo que está pasando en el siglo XX, pero es nuevo, completamente. Aquí sí, nosotros tenemos referente, decimos, bueno, pues es que anterior a esto utilizaba, no sé, un Nokia, no utilizaba un Motorola, no sé. Acá no, acá estamos hablando de que están utilizando cosas inéditas completamente y que los tamaños son exacerbados. Como bien menciona querido Ismael, un teléfono era inmenso y pesaba lo de una mochila si ustedes pueden googlear o pueden buscar, son mochilas gigantescas los receptores. Ahora imagínense los transmisores, ¿no?
Claro, es muy buena comparación incluso, porque si hablamos de finales del siglo pasado, incluso los teléfonos celulares eran cosas gigantes. Entonces sí, imagínate un equipo de radio en los años 30. O sea, es una locura, ¿no? Sí, estaba cañón. Entonces deciden, ¿sabes qué? Sacrificamos el equipo de radio. También qué valor, ¿no? Claro. Okay. Sí. Entonces, pues ya estaba el plan, ¿no? Ya tenían el avión, ya tenían a los pilotos, Mariano Barberán, de 37 años, Joaquín Collar, de 26 años, ambos con experiencia. Uno había incluso volado en la guerra de Marruecos. Eran experimentados, sabían lo que hacían y tenían ya su avión bien equipado, sin radio, pero bien equipado. Y bueno, ya tenían también el plan. Había que volar 7,300 kilómetros más o menos desde Sevilla, España, hasta La Habana, Cuba. Okay. Pero antes de partir a La Habana, les llega la invitación, una invitación bastante curiosa. Les llega la invitación del gobierno mexicano, del entonces presidente Abelardo Rodríguez. Y dicen, ¿saben qué? Pues no nos vamos a quedar atrás de Cuba. Hay que invitar a los pilotos a México. Entonces les dicen, ¿saben qué? Vénganse a México después de La Habana. Se quedan unos días en La Habana, vienen a Ciudad de México, a la capital, y les vamos a hacer una fiesta y tal cosa, ¿no? Oh, qué loco. Aparte, ahorita Abelardo Rodríguez, pues es parte de este periodo en donde se está controlando por medio de presidencialismo, ¿no? Que se llama Maximato, ¿no? Que va a terminar con Cárdenas. Cárdenas es el que va a pedirle amablemente a Plutarco Elías Calles que se exilie, ¿no? Y estamos hablando de este momento. También Cuba, querida comunidad, está bajo la dictadura de Fulgencio Batista. Aquí todavía no existe Fidel, ¿no? Todavía Cuba es una especie de lugar paradisíaco, principalmente inundado de gente gringa, ¿no? Era un lugar muy bonito, Cuba, sí. En el sentido turístico, ¿no? Entonces, pues que llegaran a Cuba, porque ustedes dirán, güey, ¿pero por qué chicos llegan a Cuba? ¿No? Es otra época. Está horrible, como dicen en Madagascar, ¿no? Los pingüinitos, está horrible. No, lo que pasa es que Cuba en ese momento, pues era otra cosa distinta. Era otra cosa, era algo completamente distinto, había mucho flujo de dinero, y pues llegar a Cuba, pues tiene todo el sentido, ¿no? Y aparte había dos objetivos con esto. Uno, pues sí, destacar en el ámbito internacional, pero había algo interesante que era que querían pues mejorar las relaciones diplomáticas con España, y la otra cosa es que México estaba resentido por la guerra de revolución. No tenía tanto que había acabado, o sea, sabemos que duró bastantes años, y también había sucedido lo de la guerra cristera. Sí, entonces México estaba hundido en un caos y había un montón de muertos y de guerras y de batallas campales por todos lados, y fue México de poner, alzar la mano y decir, aquí hay modernidad, aquí tenemos esta visión ante el mundo. Claro. Entonces por eso se le hace la invitación a estos pilotos y aceptaron. Poco antes de volar de Sevilla a La Habana, aceptaron la invitación del gobierno mexicano. Qué chido. Bueno, pues todo parecía viento en popa, salvo lo de la radio. Sí, todo iba bien. O sea, ya estaba todo listo. Okay. Entonces, el 10 de junio de 1933, a las 4:45 de la mañana, los pilotos llegan al aeropuerto de la Tablada en Sevilla y se suben al Cuatro Vientos. De hecho, les costó un poco de trabajo despegar. Tuvieron que avanzar un montón en tierra. Ajá. Porque, como te digo, pesaba 6,5 toneladas el avión. Entonces fue complejo. De cierta manera inédito en la historia. Sí. Entonces despegaron, llevaban el tanque lleno, 5,000 litros de gasolina. Llevaban sus provisiones, comida, agua, porque iban a hacer muchas horas de vuelo. Estando en el aire, surge el primer problema. Okay. Joaquín Collar empieza a sentirse mal. Empieza a tener malestares físicos, o sea, se enfermó prácticamente en el aire. Toma el mando Mariano Barberán, que, o sea, él no tenía problema él sabía pilotar muy bien, estaba muy capacitado. Bueno, totalmente capacitado. El problema es que no sabía si se iba a quedar dormido. Eran muchas horas de vuelo. Claro. Y estando tú solo y sin poder comunicarte con nadie, teniendo un enfermo arriba, era complicado. Recuérdanos las horas de vuelo, mi querido Ismael. ¿Cuánto se iba a aventar? Aproximadamente 35 horas de vuelo. Para que se den una idea de lo complejo que es. Actualmente los pilotos tienen un entrenamiento muy, muy fuerte, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a uno, de llevar la carrera con él, piloto de mexicana de aviación, de la extinta mexicana de aviación, y me decía que incluso los condicionan
a que cada 20 minutos a tener lapsos de sueño completos, porque si no, no duran. Pero volvemos al mismo punto. Estamos hablando de la actualidad. Sí. En ese momento, 36 horas era... Sí, era que de hecho hay una curiosidad de la actualidad que mencionan los pilotos, que el piloto y el copiloto no pueden comer lo mismo en un vuelo, porque si se enferma uno, el otro se tiene la certeza de que no comió lo mismo y está completamente activo para poder terminar el vuelo. Sí, para sacarlo adelante. Claro, ¿no? pero Si aquí imagínate, uno se enfermó ya estando en el aire, no en un vuelo de aquí a Guadalajara, ¿no? Sí, un sí, vuelo sí. de 35 horas. Ok, entonces trae Mariano Barberán, es el que enferma. Joaquín Collar. Collar. Es el que enferma y está ante ellos. En un principio les quedan todavía 30 horas de viaje. Digamos, ¿no? Y bueno, Barberán era, como te digo, muy buen piloto. Entonces logra sortear eso, pero se encuentra con otro peligro. Había fuentes vientos que empezaron a forzar el motor de más. Y este motor tan forzado empezó a gastar más gasolina de lo esperado. Entonces ya cuando iban entrando a Cuba, se dieron cuenta de que el marcador ya estaba casi en ceros. Y pues si se les acababa el combustible, iban a caer. Entonces lo que decidió Mariano Barberán fue: no llegamos a La Habana, vamos a aterrizar en el aeropuerto de Camagüey, que tampoco está tan lejos de La Habana, Claro. pero pues no era la idea inicial, ¿no? Ok. Entonces, o sea, se logró, hicieron ese vuelo, aterrizaron a las 3:39 de la tarde, me parece, haciendo un total, te digo, como 35 horas más o menos de vuelo, Sí. pero lo lograron. Estando ya en Cuba, un mecánico revisa el avión y se da cuenta de que también el tanque de gasolina tenía una grieta. Entonces también eso contribuyó a que se les acabara más rápido la gasolina. Ah, ok, fíjate, en mi mente ya estaba volando la idea del peso, porque supongo que es un avión de una sola hélice, ¿no? Sí, solo un... Es un avión de una Justo, sola hélice y el aire, la bocanada que alimenta la combustión interna del motor, seguramente pues, era de cierta manera mucho más alimentada por el mismo peso. Fue también eso, fueron las dos cosas, tanto la grieta que hacía que perdiera un poco de gasolina, como el motor que resultó muy forzado por los vientos y por el tiempo y por el peso, como tú lo mencionas. Okay. Entonces fue una combinación ahí de medio todo, mortal, pero la libraron. Ok. Entonces llegaron a Cuba, ya después de ahí con el motor reparado, con el tanque de gasolina lleno, se trasladaron ahora sí a La Habana. Y estando en La Habana, ahí ya fue una gozadera. Les organizaron una fiesta, un banquete, una marca de cerveza les organizó también una comida para 500 personas. Entonces estuvieron días enteros comiendo, bebiendo, los invitaron a un cabaret, los invitaron a una velada en un yate. O sea, estuvieron de juerga totalmente. Sí, es que, insisto, La Habana en esa época, pues entiendes por qué todo el sonido, básicamente toda la influencia cubana de la música en México y en Latinoamérica es de esa época. O sea, es de esa época porque realmente tenían una producción turística, un consumo turístico gigantesco, enorme. Entonces estaban preparados, ¿no? Para hacer ese tipo de festines, de banquetes. Tenían muy mala fama por esto de los burdeles, ¿no? Recuerdo mucho que una de las cosas que Fidel Castro y Ernesto Guevara peleaban era sobre eso, ¿no? La explotación que tenía el pueblo cubano en ese sentido. Porque, vamos, o sea, estaba preparado materialmente para eso. Pero eso incluso se mantuvo un poco en el tiempo, porque menciona por ahí Jaime Bailey en un libro que se llama Los Genios, que habla de la relación que hubo entre Gabriel García Márquez y Vargas Llosa, que cuando invitaban a gente importante, escritores, celebridades, a Cuba, los llevaban al Hotel Nacional y les llevaban, digamos que mujeres como para su estancia. Entonces era un tanto... siempre ha sido un tanto extraño por ahí el tema de Cuba, ¿no? Bueno, la situación es que para que la gente tenga dimensión, es que como historiador, mi querido Ismael, siempre me preocupo de que no piensen en la Cuba actual, ¿no? Ajá. Así de, güey, traigan Wi-Fi, ¿no? O sea, claro, estamos hablando de la Cuba imperial, la Cuba gigante. Sí. Pero bueno, ya me estoy desviando ya un poco. Pero una juerga, una fiesta. Estaba interesante. Sí, tuvieron una juerga, muchas. O sea, era diario. Pero como lo dices, había un montón de dinero, de hecho, dólares, se manejaban mucho el tema de los dólares. Había marcas,
te digo, una cervecería les organizó una fiesta. Entonces así estuvieron varios días. De hecho, un amigo de Mariano Barberán escribió o hizo mención de algo en el que decía que le preocupaba el tema de Joaquín Collar porque sabía que a él le gustaba mucho la juerga. Entonces dijo, aquí va a estar complicado. Sí, claro. Y de hecho Collar fue el que más se reventó en esa etapa. Okay. Y de hecho Mariano Barberán apresuró la salida de Cuba a México porque le preocupaba a su compañero. Decía, aquí se me va a quedar. Sí, claro. O sea, era mucha fiesta. O sea, es que este tío era un lastre, por lo que me estás contando, ¿no? Sí, y eso que lo eligió a él por la pericia que tenía al volar. Pero mira, primero se enferma y luego parece que ya se había recuperado o lo recuperaron en Cuba. Porque se fue de fiesta. Sí, claro. Entonces, bueno, en Cuba los llenaron de regalos, les dieron relojes, les dieron objetos, las marcas de cerveza les dieron un montón de dólares. O sea, iban cargados de... Les fue bien. Sí, claro. Les fue bien. Entonces, llegó el momento en el que ya había sido demasiado y apresuraron como la salida a México porque pues era insostenible, ¿no? Ya seguir tanta fiesta y aparte pues no tenían que estar como tanto tiempo, pero sí se celebró mucho porque era una hazaña. O sea, ese trayecto generalmente se hacía en barco y tomaba unas 3 semanas, me parece. Okay. Y lo habían hecho en menos de 2 días. Entonces era una locura que alguien cruzara tanto, sí, tan rápido, recorriera tantos kilómetros en tan poco tiempo. Sí. Claro. Okay. Entonces sí, fue una barbaridad. Pero bueno, pues llegó el momento en el que tuvieron que venir a México. ¿Qué crees que sucedió al venir acá? Pues mira, yo creo que aquí no estábamos tan de fiesta. Y esta situación de un país que no está pacificado del todo, que todavía tiene sus asegúnes en cuestión principalmente de clero y Estado, pues no los va a recibir tan padre, ¿no? Como en Cuba, o por lo menos no vas a tener tantas facilidades, ¿no? Supongo. Pues la realidad es que les prometían incluso más cosas. Les dijeron, van a llegar, va a haber una fiesta, la embajada de España les promete tal fiesta con un montón de vino. De hecho, a Joaquín Collar ya le habían prometido una madrina, le llamaban así, que era una chica medio importante de ahí de la época. Dijeron, ella te va a recibir y te va a acompañar y va a ser tu compañera y así. Y les prometieron un montón de cosas. Incluso los periódicos exageraron un poquito porque dijeron, ¿saben qué? Aquí en México los van a recibir 1 millón de personas. O sea, dijeron, toda la población de la Ciudad de México va a estar reunida para recibirlos. Okay. Que era como 1 millón de personas. Sí, claro. O sea, estaba súper exagerado, pero les prometían un montón de cosas. O sea, México quería destacar y quería echar la casa por la ventana para recibir a estos pilotos que muchos ya consideraban heroicos. Sí, por la hazaña del día y medio, ¿no? De llegar. Sí, o sea, eso sí fue una hazaña. Sí, sobre todo de Barberán. Exacto, Barberán y su lastre. Lo carreó. Barberán y asociados. Ajá, sí, claro. Okay. Entonces, pues ya llegaron, como te mencionaba, habían llegado a Cuba el 12 de junio, por ahí. Uh-huh. Y a México se fueron la madrugada del 20 de junio. O sea, estuvieron 8 días de fiesta. Uf. Medios españoles quisieron ahí maquillar las cosas diciendo que habían descansado muy bien, que habían dormido chido, pero se sabía que iban crudísimos. Okay. O sea, iban reventados. Sobre todo Joaquín Collar. Y en este momento ya están, supongo, mi querido Ismael, ya están arreglados los problemas anteriores, ¿o no? Sí, o sea, Collar ya se sentía bien, en realidad ya estaba sano. No sabemos si a lo mejor se le olvidó. El avión ya estaba arreglado, ya tenían otra vez el tanque de gasolina lleno. Y además el trayecto que les quedaba ya no era tanto. O sea, tenían que ir de La Habana al aeródromo de Balbuena, hoy la colonia Jardín Balbuena, uh-huh, claro. Que es un trayecto de unos 1900 kilómetros, perdón. Sí. Unos 1900 kilómetros, poquito menos de 2000 kilómetros, que de todos modos iba a ser un trayecto ya no tan largo, pero sí largo. Iban a volar a una velocidad de más o menos 150 kilómetros por hora y se iban a hacer unas 12 horas, me parece. Okay. Igual era mucho, pero estamos hablando de los años 30, ¿no? Exacto. O sea, sí era un tramo, pero ya no tanto. O sea, ya era de trámite. Después de haber volado 35 horas seguidas, ya era de trámite venir a Ciudad de México desde La Habana. Okay. Entonces, la madrugada del 20 de junio,
van al aeropuerto igual, van cargados de los regalos, llevan termos con café y con té, se llevan unos sándwiches, todo para el trayecto. Y despegan, toman rumbo hacia Pinar del Río en Cuba para entrar, me parece que o por Yucatán o por Quintana Roo, pero por la península iban a entrar a México y tenían que hacer todo ese recorrido. El problema del recorrido es que los informes meteorológicos ese día anunciaban que iba a haber lluvias fuertes. O sea, no era tan peligroso como para que hubiera una catástrofe, pero sí ellos sabían que iba a haber lluvias fuertes. Okay. El segundo peligro era que tenían que cruzar la Sierra Madre Oriental. Entonces tenían que subir a más de 5,400 metros de altura para poder cruzarla sin ningún problema. Okay. Y pues ahora sí había como forma de que si había algún problema, podían aterrizar en algún punto. Podían aterrizar en Villahermosa, en Mérida, en Veracruz. O sea, había un montón de lugares en los que podían aterrizar. No era el Atlántico, pues. Pues no, ya estaban... Prácticamente rodearon como el Golfo de México. O era el plan, ¿no? Poder del Golfo, okay. Y también lo que les dijo el gobierno mexicano es que en tierra, en ciertos puntos específicos, se iba a poder ver a gente con banderas, que se iban a poder ver desde arriba porque no tenían radio. Entonces les dijeron, si hay alguna bronca meteorológica o algo, les van a avisar y para que bajen, para que puedan aterrizar en alguno de estos puntos estratégicos que tenemos. Entonces ya estaba un poquito, pues era un problema el radio aún, pero ya había como que cierta seguridad de que había tierra debajo, ya no iban a caer en el mar, en teoría. Entonces, pues desde las 10 de la mañana más o menos la gente se empezó a reunir en el aeródromo de Balbuena. Sí. Empezó a llegar la gente. Mencionan los medios de la época que más o menos a las 3 de la tarde ya había alrededor de 60,000 personas. Algunos medios dicen que había 100,000, pero la realidad es que había como 60,000. No llegó el millón que prometían. No, pero bueno, es bastante. 60,000 personas y ya estaban todos listos. Estaban importantes personajes de la época, políticos. Estaba Emilio Portes Gil, que en ese entonces tenía un cargo político importante. No me acuerdo exactamente qué era. No lo traigo en el radar, mi querido. Pero estaba Portes Gil por ahí. Sí, pero fue un personajazo. Sí, claro. Y había muchas personalidades. Pero entonces eran las 3 de la tarde, tenían que llegar a las 4. Entonces la gente ya estaba viendo en dirección al oriente, hacia los volcanes, porque pensaban, se supone que iban a llegar desde Puebla. Ok. Entonces ya estaban esperando a ver ese puntito a lo lejos que se iba a hacer más grande y más grande hasta aterrizar en el aeródromo y iba a ser toda una fiesta, ¿no? Que hago aquí la acotación, querida comunidad, de nuevo, que el cielo también es histórico. Entonces, si volteasen a ver ahorita, pues dicen, no veo nada, lo único que veo es todo gris. Pero en ese momento no está la contaminación como actualmente la Ciudad de México. A veces sí se ve. Presume tener de contaminación. Está una ciudad en los años 30, ya se está contaminando lumínicamente, pero no está al grado de la actualidad, ni de asomo. Entonces sí se podía apreciar. Claro, sí, como te decía, incluso hay unos días muy contados en los que se llegan a ver los volcanes actualmente. Sí, pero cuando está muy claro el día, cuando hay contaminación, se llegan a ver preciosos. Sí. Esto lo hago por acotación. Van a decir, ¿cómo crees que lo iban a ver hacia los volcanes? Claro. Sí, seguramente se veían. O a lo mejor no tanto en ese día, pero sabían qué dirección más o menos iban a llegar. Y digo que no tanto porque estaba lloviendo. Había estado lloviendo. Sí, era una de las precauciones. Sí. Pero bueno, entonces ya estaban esperando a ver ese puntito que iba a llegar y si iba a ser toda una fiesta. Pero llegaron las 4 de la tarde y no apareció nada. Dieron las 5 de la tarde, nada. Dieron las 6 de la tarde, nada. La gente le preguntaba a los reporteros, oye, ¿sí iban a llegar? Y les decían, sí, hubo un contratiempo, tuvieron que tomar otra ruta. O así, nada más daban palabras de aliento. En realidad nadie sabía lo que estaba pasando. Claro. Ya para las 8 de la noche no llegaron y todos se fueron. O sea, ya no quedó nadie en el aeródromo. Sí. Y a partir de ese momento, el gobierno mexicano empezó una búsqueda exhaustiva. En el lugar en donde no debieran tener tanto problema, que no es el Atlántico, que no es algo en donde literalmente no hay manera de salvarte, en ese lugar pasaron sin problemas, ¿no? Y en en donde había hasta vatos con banderitas esperándoles, 8 de la noche, ¿qué pasó? ¿No está? ¿Qué sucedió? Sí, ¿no? Nadie sabía qué había pasado y pues como no había radio, pues nunca pudieron avisar,
nadie sabía nada. Entonces, pues el gobierno que quería enaltecerse y quería sacar el pecho y presumir el tema de la modernidad y miren, volteen a ver a México, dijeron, hay que hacer algo. Claro. Entonces empezaron las misiones de reconocimiento. Primero se mandó un avión a sobrevolar Puebla y Tlaxcala, pensando que por ahí había ocurrido algo. Y ahí se empezó a poner más mal el clima. Hubo una tempestad muy fuerte y se tuvo que regresar el piloto. Okay. Luego hubo otro piloto que salió en otro avión y hizo otra misión de reconocimiento y casi se estrella en Veracruz. Tuvo que aterrizar en Minatitlán, me parece. Okay. Y ya el gobierno mexicano se estaba desesperando y mandaron 40 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a recorrer todo el tramo que tenía que haber hecho el Cuatro Vientos desde su llegada a México por la península. Entonces esos 40 aviones estuvieron recorriendo todo eso para ver si había algún rastro del Cuatro Vientos. Pero no había nada. Se barajó una posibilidad que era que había caído en una sierra muy llena de vegetación selvática en Veracruz. No. Santa María Tuxtepec me parece que se llama. Que es una zona de difícil acceso, es una selva prácticamente. Ahí pasó algo horrible y es que fue un trabajador de la Secretaría de Comunicaciones junto con otras 13 personas hicieron una expedición a pie. Entonces estuvieron en la jungla, durmieron en la jungla y era todo un tema, ¿no? Y resulta que en una ocasión estaban durmiendo y este hombre, Alfonso Moreno se llamaba, el líder de la expedición, sintió algo en el suelo, vio que había una serpiente, se asustó, como que se saltó o algo, la pisó y el animal también, porque yo creo que también se asustó, la mordió en el talón. Tuvieron que llevarlo con la comunidad más cercana. Ahí un líder indígena les dijo que no podían hacer nada por él, que por andar profanando esas tierras habían recibido un castigo. Eso ya entra un poco en lo paranormal, sobrenatural y en las creencias. Entonces les dijo eso, que por el tema de estar ahí, por no pedir permisos. Le había sucedido eso. Le dijeron que no le quedaba otra opción y terminó viendo. Actualmente Alfonso Moreno está en el Panteón Español, aquí en Ciudad de México. Terrible. Y ya había ahí, por ejemplo, un expedicionario. Entonces se hicieron así un montón de misiones de reconocimiento, se sobrevoló toda la ruta que había tenido que seguir el Cuatro Vientos, se hizo por tierra, por aire, se buscó también en las costas y la realidad es que no los encontraron. Duró un mes esta misión de reconocimiento para tratar de buscar al Cuatro Vientos y no los encontraron. De hecho, pues el gobierno mexicano dio por cerrado el caso el 20 de julio. O sea, un mes después de que tenían que haber llegado, 20 de junio, al 20 de julio, no encontraron nada, se cerró el caso. Se hizo una marcha como en memoria de estos dos pilotos que fue del hemiciclo a Juárez y terminó en la Catedral Metropolitana. Ese día, el 20 de julio, todos los negocios españoles cerraron sus puertas aquí en Ciudad de México como forma de luto y se cerró el caso en ese entonces. Entonces por ahí quedó, no supimos nada, no sabemos qué pasó. Sí. ¿Teorías, Chuy? Es lo que me sorprende, no sé si lo tengas en el radar, mi querido Ismael, es la opinión internacional. O sea, estás hablando de dos expedicionarios increíbles, ¿no? Un día y medio llegan a La Habana. Se la pasan súper bien. Algo que parecía de rutina completamente termina siendo la causa de su desaparición. Entonces me imagino que hubo una respuesta internacional fuerte, ¿no? Sí, el tema internacional era de pues, cómo había sucedido eso, qué había pasado. Sobre todo los diarios españoles eran los que estaban más metidos en el tema de tratar de dar respuestas. Y claro, también muchos diarios mexicanos estaban pues buscando qué había pasado. Pero sí, o sea, si era algo para mejorar las relaciones diplomáticas entre México y España, pues aquí ya se estaba perdiendo. Y ahorita vamos a llegar a otro punto que es todavía peor en cuanto a tema diplomático. Porque aquí viene lo más impresionante del caso. O sea, apenas empezamos, digámoslo. O sea, esta era la parte del contexto y de todo lo que tenían que saber para las teorías de lo que pasó con el Cuatro Vientos. ¿Qué creen que haya pasado, querida comunidad? La primera cosa que pienso es que quizá la altura les jugó una mala pasada. Estamos hablando de una altura importante que tenían que tomar para cruzar el cielo mexicano y que
tomando en cuenta lo del tanque recién reparado, tomando en cuenta que es un avión de una hélice. Tomando en cuenta la cruda que llevaban los y pilotos. que los dos andaban todavía un poquito dañados del fiestón que se metieron, pues pudo haberse hecho este mix fatídico y terminaron ahí perdidos en algún lado, colapsaron, no sé. O sea, toda la información que nos da el querido Ismael, pues da como que entre líneas esa posibilidad. Sí, es que por eso te mencionaba y por eso les mencionaba a todos que había que conocer todo el contexto. Claro. Porque pues ahí te das cuenta de qué pudo haber sucedido, ¿no? Y ya te puedes ir dando una idea de qué pasó. Pero ¿qué crees? No se supo nada durante décadas. Pasaron 2 años, pasaron muchos años y no se supo nada. Hasta 1982. Habían pasado 49 años. Claro. Un reportero mexicano que se llamaba Jesús Saucedo escuchó un rumor, le llegó un rumor de que en una comunidad que se llama La Guacamaya, en Puebla, está a unos 250 kilómetros de acá, de Ciudad de México, Ajá. que ahí se había visto hacía casi 50 años, un avión. Le llegó el rumor y el problema es que La Guacamaya era una comunidad cerrada y de muy difícil acceso. Uh-huh. Está en la Sierra de Puebla, ya casi con frontera en Oaxaca. Ok. Rodeada de montañas, vegetación, y la comunidad era como muy celosa. Se cree que era esto porque estaban ocultando algo. Entonces el reportero intentó entrar y no lo dejaron. ¿Y qué hizo el reportero? Le fue a pedir ayuda a la Sedena. Entonces dijo, ¿saben qué? Sé dónde está el Cuatro Vientos. Y la Sedena, ¿qué hizo? Mandó un avión, 2 helicópteros, fueron policías, soldados, un médico, un cocinero, fueron reporteros y todos se fueron a La Guacamaya. 1982. 1982. ¿Sabes de qué medio era el reportero? No estoy seguro. Ahorita lo... porque también es muy común que haya comunidad que sean itinerantes. En este momento el reporter, a donde lo agarren, es a donde trabaja, ¿no? Sí, pero total. Sí. Okay. Pero entonces... El gobierno le cree, la Secretaría de la Defensa le cree, uh-huh, y todos se van hacia La Guacamaya a ver qué es lo que había pasado. Uh-huh. Estando en La Guacamaya se encuentran con una población muy renuente, los ve como con asco, les hacen preguntas y nadie dice nada, todos contestan con monosílabos, nadie quiere decir nada, pero tanta fue la insistencia de los militares y los policías que estaban ahí que se empezó a escuchar un nombre entre la población, que era Bonifacio Carrera. Decían por ahí, pregúntale a Bonifacio, o Bonifacio sabe algo. Y pues se dieron a la tarea de buscar a Bonifacio Carrera. Bonifacio Carrera en 1982 ya era un señor de más de 80 años. Él era campesino y la historia va así, se cree o se piensa que Bonifacio el 20 de junio del 33, que fue el día en que tenían que haber llegado los pilotos a Ciudad de México, que él vio cómo aterrizó forzosamente una avioneta o un avión cerca de ahí de La Guacamaya. Entonces él fue a ver qué había pasado y se encontró que sí, efectivamente había habido un accidente aéreo, encontró a los pilotos con vida, a Barberán y Collar, lastimados, heridos. Creo que Collar estaba lastimado de la pierna, estaba sangrando mucho. Otra vez Collar. Claro. Y otra vez. Y él los ayudó, o sea, los sacó del avión y los llevó a su casa. Les dijo que se podían quedar ahí a dormir y que él al día siguiente iba a buscar ayuda. Ahí no había autoridades en La Guacamaya, entonces tenía que ir a un pueblo cercano, por eso no pudo ir inmediatamente. Uh-huh. Entonces durmieron en su casa y al día siguiente fue a ese pueblo, o iba a ir al pueblo para pedir ayuda. El problema es que en el camino se encontró a su suegro, este señor Bonifacio, que en ese entonces tenía 30 y tantos. Okay. Era un jovenazo aún. Se encontró a su suegro y su suegro le empezó a meter ideas en la cabeza. Bonifacio le dijo, no, pues voy a ir aquí al pueblo para pedir ayuda a las autoridades. Tengo unos pilotos extranjeros que uh-huh. están heridos y que cayeron acá. Y el suegro le dice, ¿qué traen? Y revisan el avión y ven que tenían todos los regalos que traían de Cuba, traían todos los miles de dólares que les habían dado, y le dijo el suegro, oye, pues ¿para qué vas a dar parte? Yo creo que aquí es el dinero que nunca vas a ver en toda tu vida. En toda tu vida, claro. Y la ambición entonces del suegro. La ambición. Entonces el suegro y Bonifacio regresaron a la casa de este señor y lo que hicieron fue quitarles la vida a los pilotos. Los remató prácticamente. No se sabe cómo, algunos dicen que los agarraron a palos,
Algunos otros dicen que los pilotos llevaban un arma con ellos, una pistola, y que los ultimaron con un tiro. Luego se robaron todo lo que traían, desmantelaron los restos del avión y se llevaron tanto los cuerpos como los restos del avión a una cueva cercana de la comunidad. Ahí les prendieron fuego para tratar de borrar las pruebas y luego dinamitaron la cueva para cerrar la entrada por completo. Increíble, increíble historia. Pero ¿de dónde sacas la dinamita, mi querido Ismael, en ese momento y en una comunidad tan cerrada? Ahí entra un poco la leyenda. Claro. Porque no creo que tengas tan fácil acceso a solamente que sea una zona minera. Sí. Solamente que hay una zona minera cercana, aledaña, que te pueda proporcionar la... También puede ser una licencia de los periodistas de la época hablando de algún explosivo, dijeron. Okay. Más fácil decir que se dinamitó, ¿no? Ok, vale. Igual creo que entra también lo que dices del... cómo se llevaron todo el avión a la cueva, ¿no? 2 personas. Claro. Que eran 6 toneladas y media. Sí lo desmantelaron, pero debió haber sido un trabajo arduo para estos 2 personas. Y pueblo chico, infierno grande. Ahí vamos. Ok. Bueno, pues si quieren seguir, antes de hacer el spoiler, si quieren seguir escuchando las historias de mi querido Ismael Méndez, pues este personaje, que nos está narrando el querido Ismael, hizo Un fantasma con sombrero de charro, crónicas y espectros de aparecidos en México. Si quieren saber más de cómo narra las historias, mi querido Ismael, pues léanlo. Aparte, tiene muy buenas fuentes históricas. Mi querido Ismael me acaba de contar que se encontró una joven promesa en la investigación en México. Y ya después platicaremos de eso. Entonces, mi querido Ismael, decías que pueblo chico, infierno grande. Pueblo chico, infierno grande. Claro, pasó? O sea, no, la gente no se iba a quedar sin saber que estaba pasando algo. Obviamente veían que... escucharon una explosión, no sé, vieron humo en algún punto o vieron que alguien estaba sacando mucho fierro, y que de repente pues el señor Bonifacio ya tenía mucho dinero, muchas cosas, muchos objetos y se empezó a correr el rumor de que algo había pasado. Ok. Cuenta, ya vamos otra vez un poco al tema de leyendas. Ajá. Cuenta la leyenda que Bonifacio y su suegro amenazaron a muchas personas del pueblo diciéndoles que no tenían que decir nada de lo que había pasado ahí. Y que estuvieron bajo amenaza de estos hombres durante tanto tiempo. Pues la gente por eso no había dejado entrar al reportero Jesús Saucedo en su momento. Okay. Porque sabían que a pesar de que el señor ya era grande en el 82, sabían que podían tener problemas. Pero pues terminaron hablando a lo mejor por esto mismo de que ya había pasado mucho tiempo. Entonces siempre, o sea, al final se supo, en teoría se supo que era Bonifacio Carrera el autor de esto, que él había encontrado a los pilotos, que él les había quitado la vida justamente por la ambición y para quedarse con todo eso. Y a partir de ahí fue como parte, o sea, estuvo en el ojo público. Okay. O no tan en el ojo público, pero sí de los que seguían el caso. Hablaban de este señor. Bonifacio siempre negó todo. Dijo que era impensable que lo hubiera hecho, que no había forma. Pero luego, en 2008... el líder de esa incursión en la guacamaya, el líder que fue a buscar las pistas después de lo que le dijo el reportero, que era un militar llamado Gregorio Guerrero, en el 2008 él dijo que había hablado con Bonifacio Carrera tiempo atrás, durante ese tiempo en el que se había hecho toda la investigación, y que fuera de cámaras Bonifacio le había confesado que sí había asesinado a estas 2 personas. Ya en las cámaras o frente a los reporteros, Bonifacio siempre dijo que no, que los encontró desvividos. Que no sabía ni siquiera. Ok. O sea, que nunca dijo que los había conocido ni nada. Ok, muy interesante. O sea, negó todo. Hubiera sido incluso peor decir eso, ¿no? Que los había visto, pues, porque tampoco dio parte a las autoridades sobre eso. Entonces, pues no se supo en realidad. Bonifacio decía que no, el militar decía que él lo había confesado. Pero el gobierno mexicano tampoco nunca confirmó esta versión o esta teoría, porque iba a haber implicaciones políticas, claro, y diplomáticas. Imagínate que te dicen los que hicieron la hazaña, los encontraron pobladores de la Guacamaya en Puebla, los agarraron y luego los agarraron a golpes y claro, les robaron todo.
Imagínate qué escándalo hubiera sido. Sí, hubiera sido gigantesco. Y aparte, ya en los años 80, ya los cuerpos de búsqueda y expedición ya no son los de los 30. Aquí ya hay una super especialización del tema. O sea, yo creo que la cueva sí, que la encontraron y los restos, o sea, siguiendo un poquito esta idea, ¿no? De que sea cierta la teoría de la guacamaya, ¿no? En donde encuentran los restos, sí, seguramente. Sí, de hecho hay 2 pistas más en las que se habla de que sí sucedió esto. Y la primera, esto es muy interesante y esto lo encontré en una nota que parte de lo que estoy hablando yo lo comenté en un podcast alterno que tuve, que se llamaba Noticias Viejas, que hice con un periodista que se llama Aníbal Santiago, que él incluso ha ganado el Premio Nacional de Periodismo. Es buenísimo, yo le tengo mucha admiración. ¿Tiene canal, Aníbal? Pueden seguirlo como Aníbal Santiago, él escribe, tiene columnas en periódicos, es muy bueno. En El País tiene una columna, me parece. Perfecto. Y tiene un libro que se llama México, Tierra Inaudita. Entonces él encontró una noticia en la que mucha gente afirmó haber visto poco antes de su muerte a Bonifacio Carrera en el Carnaval del Pueblo, en la Guacamaya, que lo vieron muy sonriente. ¿Y qué crees que estaba haciendo? No, pues ya me espero todo. Echa a volar la imaginación ahora. Ya me espero todo de este señor, mano. Lo vieron muy sonriente en el carnaval, vistiendo una chamarra de cuero, un gorro de cuero y unas gafas como las que usaban los pilotos en los años 30. Híjole, pues es que sí se antojan esas chamarras. Ahí yo no lo veo mal. No lo veo mal, porque tú ves una de esas chamarras de aviador y dices... ¿Pero de dónde la sacó? Sí, estoy siendo un poco sarcástico, ¿no? Pues evidentemente está hablando de... Entonces se cuenta que la gente de ahí del pueblo llegó a ver así a Bonifacio en una ocasión. Y luego aquí tenemos otra cosa que dijo el reportero al que le llegó el rumor, Jesús Saucedo, ¿te acuerdas? Sí. Del 82. Sí, del 82. Jesús Saucedo cuenta que en 1995 regresó a la Guacamaya. Fue a buscar la cueva y él dice, aquí también entra ya un poco más de vamos a creerle o no, es leyenda o no, que llegó según al punto exacto en donde estaba la cueva, empezó a escarbar y que encontró restos del avión. Curiosamente, esta declaración que hizo Jesús Saucedo no causó tanto revuelo, como que no le tomaron tanta atención. A lo mejor pensaron que estaba mintiendo o algo así, y de hecho había gente que decía que no, que ya se lo estaba inventando. Y él en una entrevista justamente para el diario El País, él, muy sarcástico como tú, por algo serán tocayos, él le dijo al diario El País que si no había encontrado los restos del Cuatro Vientos, que entonces seguramente había hallado una nave extraterrestre. Él estaba 100% seguro que había encontrado los restos del Cuatro Vientos. Tremenda historia, mi querido Ismael. Al final del día, ¿se dio algo seguro? ¿Sí se reconoció o se quedó en leyenda? Eso fue una leyenda, fue un misterio. Surgió otra teoría después. Una en la que dijeron que no había pasado mucho tiempo de la desaparición del Cuatro Vientos, cuando en las costas de Tabasco encontraron una cámara de neumático. Y que esta cámara de neumático pertenecía a un avión, a un neumático de un avión, y que lo más probable es que hubiera sido del Cuatro Vientos, porque se encontró más o menos un mes después de la desaparición. Entonces, esta teoría habla de que simplemente por las malas condiciones del clima, del tiempo, tuvieron que hacer un pequeño cambio de ruta, pero pues se encontraron el temporal aún peor, y debido a esto pues terminó cayendo el avión en las costas de Tabasco, y que eso había sucedido, que cayó en el océano, que por eso no se encontró nada, ni los restos del avión, ni los cuerpos de Barberán y Collar, y que simplemente habían caído en el océano. Se dice que llevaron esa cámara de neumático hasta España para investigar, hacer no sé si algún tipo de estudio de acuerdo a aeronáutica o algo así, y que determinaron que sí eran del Cuatro Vientos. Eso no está confirmado. Entonces también es una de las teorías que a lo mejor salió para opacar esta teoría del asesinato de los dos pilotos. Una cortina de humo. Una cortina de humo, actualmente, se podría decir. Y pues básicamente es un misterio, hasta la actualidad es un misterio. En España son considerados héroes. De hecho, en 1934, en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, se abrió un aeródromo y le pusieron Aeródromo Barberán y Collar. Y fue un aeródromo muy importante durante la Guerra Civil Española. Se utilizó muchísimo. Pero
es un misterio. Muchos dicen que sí, o sea, los expertos en aviación y todo esto dicen que cayeron al océano simplemente, pero ahí, o sea, fueron muchos reporteros a la guacamaya, fue un escándalo en su momento y está muy latente esa teoría de la guacamaya. Pues sí, es que quedan en el tintero un montón de cosas, como por ejemplo si la ruta que se tenía trazada de Barberán y Collar estaba alineada con alguno de estos dos sitios. Me imagino que con Tabasco es evidente que sí, pero las Guacamayas Puebla no sé. Ahí me surge la duda de si dieron algún tipo de ruta o si se tenía esta idea, ¿no? de hablar de las rutas posibles que podían tomar. Eso es la primera duda que me surge, porque es seductora. La historia de la guacamaya es seductora, ¿no? Tiene todo para que la agarre ahorita Bernardo Esquinca y la escriba, hermano, ¿no? Sí. Tiene todo. Entonces está chidísima, pero la de Tabasco es siguiendo, abonando al principio de la navaja de Occam, pues entre dos posibles realidades, la más sencilla y la correcta, ¿no? Esa tiene un encanto por su sencillez de decir, pues sí, pues era parte de la ruta, encontramos un neumático y en el neumático sale que es de la expedición de nuestros pilotos españoles. Entonces ahí pues surge la duda, mi querido Ismael, ¿sabes si en algún momento dieron parte de la ruta que iban a llevar? No estoy seguro de la ruta. Sí había como ciertos puntos estratégicos. Por aquí me vas a permitir que consulte una nota. Claro que sí. Pero sí había como puntos estratégicos en los que si tenían algún problema podían aterrizar. Entonces recordemos que el querido Ismael tiene un canal, Leyenda Urbana MX, en donde sube constantemente leyendas. Es de un corte muy muy bonito, es un corte narrativo, es un corte que también pueden encontrar en Spotify, si mal no recuerdo, en Acast. En Spotify sobre todo, está en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en YouTube. Por ahí van a encontrar los episodios. Es muy importante, muy, muy interesante el trabajo que hace el querido Ismael. Y bueno, pues ya nos trajo una rebanada de pastel. Esto no fue una probada, fue la historia completa. Venga, incluso hasta se antoja invitarlo de nuevo unas 10 veces más al querido Ismael. Y bueno, pues, ¿qué pasa con la ruta, mi querido Ismael? Me parece que, o sea, tenían puntos estratégicos. Uno de ellos era Mérida, pero era de los primeros. Tenían Villahermosa, era otro punto estratégico en donde podían aterrizar. Estaba Tizimín, que esto me parece que es en Veracruz. Okay. O sea, sí había como puntos. Sí o sí iban a pasar por Mérida, bueno, por Yucatán, por Tabasco, por Veracruz. Y es que aquí ya hay un tema porque toda la parte Veracruz-Puebla como que llegan están juntos, son estados vecinos, claro. Son colindantes. Entonces, pues cualquier ruta pudo haber pasado por la guacamaya. O sea, las dos son posibles, son viables. Sí, porque Villahermosa era todavía... bueno, no fue en Villahermosa donde encontraron el neumático, fue exactamente... Por aquí tengo también la nota exactamente donde lo encontraron. Fue en Chiltepec. Okay. Que es en las costas de Tabasco. Sí tenían que pasar por ahí y probablemente ya al adentrarse para tomar rumbo hacia la ciudad, pues sí tenían que pasar, me parece que sí o sí por Puebla. No sé si sí exactamente por esa zona que es de la sierra, pero sí tenían que haber tocado aire poblano en algún punto. Okay. Y de Veracruz me parece que también. Entonces... es probable y te digo, hubo muchos testimonios, hubo muchos reporteros que siguieron el caso de la guacamaya y pues la gente que dice haber visto a Bonifacio, todos los rumores que había, aunque no sé si lo alimentaron más por el morbo. Hay un artículo, no recuerdo exactamente cómo se llama, es una página de aeronáutica en la que dijeron, pues yo creo que también los medios se fueron por lo más sensacionalista, sí, para vender diarios, para alimentar un poco la historia. Pero es que ya que muevas tu gobierno mexicano, muevas ejército, no crean que es cualquier cosa que haya como, o sea, que el gobierno mexicano diga sí, hay movimiento de ejército, implica un gasto. No lo hacen nada más porque sí. Entonces, en ese sentido, es súper inquietante que tome la decisión la Sedena de decir, órale va,
vamos a guacamayas. Sí, te digo, está el registro también de quién fue el que organizó o el líder de esa expedición a la Guacamaya, que fue el general Gregorio Guerrero, que fue también el que dijo que Bonifacio le había confesado en algún punto que sí había sido el autor de esto. Entonces, hay muchas cosas por ahí. ¿Tú qué piensas, mi querido Ismael? Yo pienso, muy románticamente, esta historia es increíble, lo de la Guacamaya. Uh-huh. Entonces, a mí como un buscador de historias, como un narrador de historias, pues me parece que hay un punto interesante ahí. Y pues también lo que comenta el reportero, de que se encontró los restos, es muy difuso. Uno no podría pues nunca dar algo en concreto, pero yo me voy más por la Guacamaya. Creo. Sí, a mí también me seduce más la idea de Guacamaya, aunque, insisto, el principio de la navaja de Occam diría que es Tabasco, porque hay pruebas materiales. O sea, tenemos pruebas materiales, tenemos que es parte de la ruta. Cuentan también que se encontró el neumático. O sea, ok. Okay. O sea, no, el neumático no está en alguna parte. Ok. Probablemente sí hayan encontrado un neumático, o una cámara de neumático, pero tampoco sabemos si sí fue de... Lo más probable, mi querido Ismael, lo más probable, la verdad la tiene la Galería 1 del Archivo General de la Nación, ¿eh? O sea, lo más probable, querida comunidad, es que en Galería 1 y 2 esté el reporte de reconocimiento de esto, porque, insisto, si se movieron tropas del ejército, se movió ejército, y no cualquier parte del ejército, ¿sí? Tiene implicaciones y se tienen que llevar reportes. Ahora, de que te dejen meterte a buscar en Galería 1, ahí me cuentas si lo logras, ¿no? Ya es más complicado, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué nos queda de los pilotos de Barberán y Collar? No tengo idea, mi querido Ismael. Muy de la cultura popular. A ver, y es que, no sé si has oído hablar de la pareja Quirós. No, a ver, cuéntame. Los músicos de la época escribieron un corrido que se llama Águilas Heroicas. Y te voy a recitar un fragmento de ese corrido. Carajo. Fue un corrido que incluso tiene un videoclip, la pueden buscar en YouTube. Es un videoclip grabado cerca de un avión, entonces está interesante y la canción está buena. Okay. Y una parte de la canción dice: el destino al cuatro vientos abatió, ignorando que en el aire se cernía amenaza de tragedia y de dolor, y cayeron gloriosos viendo al cielo los heroicos Collar y Barberán. ¡Órale! Y es muy de la época, ¿eh? Muy de la época hacer corrido. Esto actualmente se sigue gestando en el país. Es que no sé cómo decirlo. Iba a decir que para beneficio o maleficio de la situación, porque pienso, por ejemplo, en toda esta onda de lo narco, ¿no? Que claro, tiene sus corridos, pero es muy de México, es muy del... las personas que tienen habla hispana, hacen corridos, ¿no? Entonces, sí, que lo plasmen, no crean que también es así como que nuevo. Si en algún momento ustedes revisasen las hojas volantes que ilustró José Guadalupe Posada, se darían cuenta que la mayoría de ellas traen corridos, ¿no? O traen décimas, o traen algo para que se quede en la memoria, porque el corrido tiene esa función, que se quede en la memoria de la población, y es súper eficiente. Sí, claro, que también era como una forma de plasmar los acontecimientos y los hechos, que hablaban de personajes, claro, de la época. Había corridos revolucionarios, por ejemplo. Sí, entonces sí, se hablaba de personajes de la época, y sobre todo en una época en la que tal vez no era tan accesible que toda la población pudiera leer y escribir. Entonces, cómo se enteraban a veces de ciertos personajes importantes de la época con los corridos, con música, que incluso viene de muchísimo más atrás, con los juglares y cosas así. Sí, a mí me sorprendió mucho un corrido. En algún momento de mi tesis doctoral tuve que estudiarlos. Uh-huh. Entonces estuve ahí como buscando. Y me dio... o sea, se me hizo increíble saber que un corrido que trata de un feminicidio... que comienza 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó, y a los 16 cumplidos una traición me jugó. Es el corrido de la Martina. En los años 70 lo inmortaliza el Aguilar Grande, Antonio Aguilar. ¿Sí? No Pepe es el hijo. Antonio era el fregón.
Bueno, no es que Pepe no sea fregón, sino que Antonio era el mero mero, Sí, ¿no? sí. O sea, estamos hablando de la época del cine de oro. Él estuvo junto con Pedro Infante, por ejemplo, en Un rincón de cerca del cielo. Él es uno de los actores, es el que ayuda a esta persona que no vean la película, es horrible, te la pasas llorando todo el día, ¿no? Bueno, Antonio Aguilar inmortaliza este corrido. Y yo empecé a buscar y en el Romancero Español viene algo que tú piensas que es 100% mexicano, ¿no? O sea, que tú dices, no, pues un corrido es mexicano. Viene el Romancero Español. A mí me dijo un amigo, José Manuel Pedrosa, oye Chuy, esto se cuenta en el Romancero Español, pero lo cuentan de un soldado que va a expedición y que se mete con una persona y llega el esposo y pues terminan cometiendo feminicidios, noticias épicas, noticias inquietantes. Ahí el sensacionalismo en México empezó. Entonces que los vuelvan corrido va con esa tradición. Claro. Es que el tema también de la música es muy interesante. Por ahí tengo un episodio, que incluso si en algún momento te interesa tratarlo acá, lo traemos. El tema de la música relacionada con el Día de Muertos, por ejemplo. Entonces yo ahí hablo un poco de la verdadera historia de la canción de La Llorona, del doble sentido que tiene la canción de La Bruja. Claro. Y es un tema también el de la música. Firmado aquí en cámaras. Bueno. Carlos aquí va a ver. Y se firma que venimos a hablar de música. Claro. Y igual, si tenemos chance, invitamos a otra persona. Iba a decir su nombre, pero ¿qué tal si se nos sala? Mejor no, mejor lo traemos. Ahorita me dices fuera de cámara. Sí, fuera de cámaras te cuento quién. Seguramente te va a caer a toda madre. Es un tipazo. Estuve con él en MBS con Bequita, con Beca Duncan. Estuvimos platicando un poquito de música y un tipazo. Mi querido Ismael, qué historia tan chida. Bueno, esto de la música sí va a quedar. Perfecto. Hay, como lo mencionabas al inicio, para hacer circular este episodio, pues así como existe este caso del misterio del vuelo del Cuatro Vientos, hay otros casos misteriosos de aviación en México. Hay un tema de un piloto de Acapulco que según fue secuestrado por extraterrestres. Buenísimo, y hay varias cosas como interesantes que, como tú lo mencionabas, ¿no? Que a lo mejor no se les ha dado tanto foco o no se conocen por el hecho de que no se estudia tanto estos temas en México, y que a veces muchos de los que hablan de temas paranormales o de enigmas o de misterios, pues voltean hacia otros lugares, ¿no? Vamos a hablar de lo que pasó en Estados Unidos o en Europa y creo que aquí también hay material interesante donde se puede estudiar. Pensamos que su contenido va enfocado a otra cosa, ¿no? Va enfocado más a las tendencias, va enfocado más a lo que se está contando, pero las personas que tenemos este ojo de investigador, que hay comunidad, que le metemos a la comunicación, como es el caso de Ismael. En mi caso, pues, estudié historia, antropología, me he dedicado a la divulgación, ya llevo un ratito. Pues obviamente no te quedas con eso. O sea, sí está padre, Está bueno, está entretenido. Está entretenido, pero por ejemplo, este caso, díganme ustedes, pónganlo en los comentarios, por favor. Ahí también un respeto, diría el querido Carlos Vallarta, al querido Ismael, porque se trae algo interesante, y su canal es una joya, ¿no? Entonces vayan, visiten el canal, promocionenlo. También a los enigmas históricos aquí con el querido Chuy Campos, que pues aquí estoy, ¿no? Pues también traeremos este tipo de cosas. Este tipo de contenido, querida comunidad, va a ser difícil que lo veas en otro lado. Esa es la realidad, ¿no? Recuerdo cuando saqué lo de Higinio Sobera la Flor, nadie lo topaba, se me ocurre darle un balazo. En medios es algo así como un nombre titular. Le digo, mi rey asesino. ¿Sabes yo cómo lo titulé cuando hice un episodio sobre él? El asesino que amaba a los animales. Fíjate, yo le puse el mi rey asesino, porque este tipo, pues, era un privilegiado del tamaño del planeta. Estaba platicando, no me acuerdo si con Fernando o con Tacubaya, estaba platicando y le decía, güey, o sea, no, este tipo era Palazuelos de la época, el pinche Palazuelos de la época. O sea, así de privilegiado. Y por azares del destino, mi querido Isma, me llega la noticia, me dice un compa, güey, te citaron en Leyendas Legendarias, cabrón. Órale, voy a ver qué chingados dijo el diablito, ¿no? Y ya fui a ver por esto del mi rey asesino. O sea,
les gustó el balazo y dijeron, no mames, hay un mi rey asesino, cabrón. Entonces empezaron a hacer como que ruidito de esto, ¿no? Pero es así como llega. O sea, habemos unos que le metemos más a la investigación y luego llega a estos canales, ¿no? Pero ninguno de los dos contenidos es malo. Simplemente tenemos distintos fines, ¿no? Al final de cuentas, uno le pega más a la investigación. Nosotros somos como que más nerdzotes. Le decía a Fernando Santamaría, que es el que abre esta colección de la primera temporada de Enigmas Históricos con Chuy Campos, le decía que qué placer ñoñar con alguien así, ¿no? Pues no me lo pasa con el querido Ismael. Sí, y bueno, pues insisto, sigan el canal, está bien chido, tiene esta responsabilidad, ¿no? De investigación, tiene este tipo de cuidados, ¿no? De curaduría, le digo yo, a la narración. Siempre hay que ser como que muy responsables con eso. ¿Y qué nos espera, mi querido Ismael? ¿Qué nos espera de Leyenda Urbana? ¿Qué nos espera de todos tus proyectos? A ver, cuéntanos. Mira, ahorita estoy en la 6ª temporada, ya está en la recta final. Y esta temporada ha sido muy particular porque me estoy enfocando a cada episodio, dedicarlo a un estado de la República. Entonces ya tienen su episodio de leyendas de Aguascalientes, leyendas de Baja California, de la Baja Sur, y así en orden alfabético estoy recorriendo las 32 entidades de México a través de sus leyendas, que es el proyecto que tengo ahorita en Leyenda Urbana MX. Okay. Una vez finalizado ya veremos por dónde va, hacia dónde va ahora. Pero bueno, ahora me estoy enfocando en esto, me estoy enfocando en la promoción de mi libro, que ya lo mencionaste un par de veces durante el episodio. Pero pues vale la pena recordarlo de nuevo, querida comunidad, para que no se les olvide. Es Un fantasma con sombrero de charro, crónicas de espectros y aparecidos en México. Sí, y que como mencionabas, como spoiler, que hay fuentes en el libro. Platicábamos fuera de cámara de algo curioso, que yo estaba escribiendo un capítulo que se llama La voz del presidente, en el que hablo de sesiones espiritistas en México y en el que se habla de que en las sesiones espiritistas se aparecía el expresidente Plutarco Elías Calles. Entonces yo me puse a investigar sobre espiritismo en México y me encontré un artículo buenísimo y empecé a citarlo. Dije, lo voy a citar, está muy bueno y tiene buenas fuentes y eso. Y cuando veo al autor del artículo decía Jesús R. Campos. Y dije, oye, me suena un tal Jesús Campos. A lo mejor si en vez de Jesús es Chuy, es el tipo con el que platico en redes sociales. Entonces, sí, por ahí van a encontrar también un texto del buen Chuy. Y pues, en fin, es en lo que andamos, promocionando el libro, con el podcast. Y probablemente después haya más cosas en YouTube y eso. Pero por ahora, pues pásense a escuchar el podcast en cualquier plataforma de audio y en YouTube. Yo no sé si en algún otro momento, yo creo que estaría bueno que volvieses, mi querido Ismael, para hablar de Plutarco Elías, que es fascinante, fascinante. Pero vamos a dar una pequeña probadita de este presidente que es tan interesante en un tiempo en donde todo esto de lo sobrenatural está pegando con tubo. Estamos a unos cuantos años de que William Crookes, el premio Nobel de Química, se le ocurre hacer una agencia paranormal, ¿no? Es interesantísimo contar esa historia porque lo mueve esta investigación que ya para mediados del siglo XX y eso se va a tomar como paracientífica. Van a decir, pues no es realmente científica, pero cuando inicia sí que es científica. Tiene esta idea de veracidad, aunque todo el mundo los tira de locos. En este mundo está rondando la cabecita de Plutarco Elías Calles. No lo veamos fuera de su contexto. Y al señor le gustaba el espiritismo. Le gustaba mucho el espiritismo y la teosofía. Hay un gran mar de personajes espiritistas y teósofos en México que nada más conocen a Madero por cuestiones. Incluso asistía a Jaime Torres Bodet. Claro, un montón de políticos de la época. Hay un montón. O sea, México es una de las cunas del espiritismo junto con Argentina. O sea, es tremendo. Estaba el IMIS, que era el Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas, y ahí se reunían las más grandes personalidades de la época a hacer sesiones. Exactamente. Y antes de eso estaba el Liceo Hidalgo, donde se dio la primer pelea filosófica de la historia. En el México moderno fue positivistas contra espiritistas, ¿no? O sea, Santiago Sierra contra Bulmes. O sea, para que te des una idea de lo importante que es, porque luego lo aligeran, lo vuelven como que muy chafita, ¿no? Ay, que los espiritistas, no, tengamos un poquito de respeto. Es que también hay que tener en cuenta que no era nada más el tema de creer en espíritus, era una corriente filosófica. Exacto, la francesa. De la francesa de Kardec. Exacto, de Kardec. La francesa es tremenda. La de las hermanas Fox y eso. En Estados Unidos, ¿no? Surge más del sensacionalismo. Ahí sí,
Pero lo de Kardec es un manual. Es el libro de los médiums, el de los espíritus y el evangelio, ¿no? O sea, está interesante en lo que cree Plutarco Elías Calles. No crean que es cualquier cosa. Pero todo esto para decirles que hacía espiritismo. Y lo hacía de manera mucho más activa que Madero, ¿no? Y él sí estaba como que más influenciado de ambas escuelas, no era tan francés, o sea, como que él sí se movía, pues justo porque ya en la época ya había más apertura. Pero también porque él cuando lo invitaron a las sesiones espiritistas, él decía que no quería nada de charlatanería ni de cosas relacionadas con brujería y eso. Él sí estaba interesado, como tú dices, en la carnita que hay en el espiritismo, ¿no? Desde luego, y piensa en un Chuy de hace, ¿qué les gusta? 20 años, que está trabajando la tesis. Yo estoy trabajando mi tesis de licenciatura y, como contaba el querido Ismael, escuchando La Mano Peluda, porque era 10 de la noche, terminaban los Titanes de la Salsa y comenzaba La Mano Peluda, güey, ¿no? Y para que se den una idea de lo bonito que era este México mágico, el mismo presentador que hace 5 minutos había albureado a Lupita, ¿no? Y diciéndole que estaba muy guapa, cambiaba radicalmente y empezaba el programa con buenas noches, ¿no? Y empezaba La Mano Peluda, ¿no? Juan Ramón Sáenz comenzaba la charla y en algún momento Juan Ramón Sáenz como que, supongo yo, de tanto relato, como que se cansaba, mi querido Ismael, como que no hacía caso. Yo estaba trabajando, me acuerdo mucho de que estaba trabajando un texto de Patrick Harpur, que me gusta mucho, La Realidad Daimónica, que también platicaremos en este canal, harto y tendido. Y mientras escribía sobre los daimones, una señora de edad avanzada habla al canal y le dice así, como ese balazo que inventé de mi rey asesino, le dice: yo fui amante del presidente Plutarco Elías Calles. Ok. Te aseguro que cualquier persona que escucha eso y que no es Juan Ramón Sáenz, que no está harto de tanto relajo, de tanto relato sobrenatural, hubiera dicho: no mames. ¿Sí? Güey, yo dejé de escribir, dije, ¿cómo está este pedo, no? Yo fui amante de Plutarco Elías Calles. Y Juan Ramón empezó: oh, vaya, ¿no? Pero así como a darle el avión, yo estaba muy enojado, mi querido Ismael. O sea, yo decía: güey, no mames, te acaban de decir, escúchale, ve qué onda, ¿no? Y dice: bueno, pues yo soy de ascendencia polaca, continúa la señora, diciendo: yo soy de ascendencia polaca y durante un tiempo fui amante de la casa. No voy a dar las direcciones porque las apunté. Ahora sí que gracias a mi investigación tenía dónde hacerlo, ¿no? Estaba escribiendo, pero pues yo haciendo relato, ¿no? He buscado las hojas, lamentablemente creo que ya fallecieron esas hojas, pero tenía el escrito, el manuscrito de esa llamada. Y ella contaba que heredó en la Ciudad de México. La gente que le gusta la investigación va a saber por dónde, de qué calles les estoy hablando. Heredó una casa de Plutarco Elías Calles, que no hay muchas en la Ciudad de México. Entonces heredó esta señora la casa. O sea, la señora se presentó como dueña de la casa, Ismael. O sea, ¿qué mejor fuente primaria quieres que el presidente me dio una casa? ¿No? O sea, yo desde ahí ya estaba hablándole a Gina, güey. O sea, yo mientras estaba hablando a la señora así: pásame el contacto. No seas mala onda, yo no tuve jamás el gusto de hablar con Gina. Gina Jaramillo, ¿no? Creo que se llama la que llevaba en ese entonces las redes de Juan Ramón Sáenz. Aún ella lleva el programa actualmente, ¿no? Fíjense, actualmente todavía, pero yo trataba de comunicarme en ese momento y resulta que la señora dice: todavía, dice, entro al estudio y escucho al presidente, Ismael, así lo tiró, escucho al presidente haciendo sesiones espiritistas. ¿Qué? Te lo juro, te lo juro. Esta señora, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo abiertamente en el programa de radio más escuchado de la historia del país que era amante de Plutarco Elías Calles. Ajá. Y que su fantasma se aparecía en su casa. La que le regaló él aparte. Que le regaló él. Pues es que tiene todo el sentido del mundo, no de que se aparezca el fantasma de Plutarco. Tiene todo el sentido porque en el capítulo que yo tengo en el libro de La Voz del Presidente se habla de que cuando él falleció, pues las sesiones espiritistas se seguían haciendo, pero que a veces cuando contactaban con los espíritus
el que se manifestaba era Plutarco Elías Calles. Entonces menciona a Gutiérrez Tibón, que era un escritor italo-mexicano, exacto, que él se dedicaba a digamos que a transcribir esas sesiones espiritistas. Él menciona que cuando saludaba a los presentes, que incluso se escuchaba como si les diera palmaditas en la espalda. No inventes. Y que se escuchaba, y que sabían que era él también, porque se escuchaba su característica tos al hablar y cosas exacto, así muy, muy específicas mencionan. Pues esta señora sin dolerle prendas, soltó ese balazo gigantesco. Yo no sé, se los juro, todavía no sé qué estaba haciendo Juan Ramón Sáenz en ese momento. Si estaba checando alguna cosa, si estaba, no sé, jugando al Tetris, no sé, a la viborita, porque en ese entonces no había mucho que jugar, quería comodidad. Pero no escuchó lo que le estaban diciendo. Hasta lo quería hacer cuento. El mejor oyente de historias, porque realmente eso fue Juan Ramón Sáenz. El mejor oyente de historias de ese momento no le hizo caso a quizá la mejor historia que le habían contado en su vida. Wow. Y no le hizo caso. Entonces se me hizo como una especie de manda, decir, güey, tengo que hacer algo con lo de Plutarco. Me acuerdo que en ese entonces estaba ya trabajando la tesis. No me acuerdo si era la licenciatura o la de maestría, igual te estoy aventando ahí un chorillo. Pero lo que sí me acuerdo es que en el archivo de Jalisco hay mucha información sobre las sesiones espiritistas de Plutarco Elías Calles. Entonces dije, ok, me voy a atender por acá. Al final de cuentas, pues el tiempo del CONACYT pues, no te deja hacer gran cosa. Ya no pude escribir sobre esta historia. Pero fíjense, en algún momento pensé en contarla. Qué curioso que fuera contigo en este podcast. Y que todo surgió a raíz de un capítulo sobre Plutarco en el que te cito a ti. Se conectó todo. Pero pues hay que hablar de Plutarco Elías Calles. Sí, también. Estaría ya quedaron dos. No, bueno, es que van a ver constantemente al querido Ismael porque, insisto, tenemos él desde el periodismo, yo desde la historia, tenemos esta afinidad de contar historias. Bueno, querida comunidad, pues no sé si ya estamos ahí en tiempo, mi querido Carlitos. Ok, pues ya nos queda solamente despedirnos, ¿no? Está muy padre traer este tipo de personas. Me emociona mucho, querida comunidad. Recuerden que pues, si les gusta el contenido tanto de Ismael como el mío, pues una buena caricia para el alma sería compartirlo y promocionarlo, ¿no? Vamos a estar en todos lados, como ya les contó mi querido Ismael. Pues ya él está en Spotify, tiene su canal ya muy bien acreditado, Leyenda Urbana MX, síganlo, compartan, hagan ruido. Este tipo de contenido también tiene un valor, querida comunidad. Hay que hacer promoción de todos los tipos de contenidos, no solamente de los mediáticos, sino que también de los que nutren a los mediáticos, porque esa es la realidad. Nosotros en la mayoría de los casos somos los que nutrimos a estos podcasts que pues está padre que sean tan conocidos, hacen un trabajo formidable, pero que también se nutren de nuestro contenido. Entonces pues les agradeceríamos enormemente que pues, compartan, que nos sigan y que bueno pues eventualmente vamos a tener recorridos, vamos a tener ciertas actividades presenciales, incluso pues, estaría padre invitarte, mi querido Ismael, a hacer una colaboración en alguno de ellos y que pues le caigan para que conozcan las historias en vivo, ¿no? Tanto de enigmas históricos como de Leyenda Urbana MX. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles. Si me quieren seguir en redes, soy Chuy Campos en todas mis redes, en donde estoy muy activo es en Instagram. A veces no hago mucho caso porque pues llegan muchas, ¿no? Entonces luego no sé si es si es spam, si no es spam, pero siempre respondo, siempre respondo. Me tardo en responder, solamente a la gente que ya tenemos. Me imagino que te pasa lo mismo a ti, ¿no? Sí. Luego me reclaman, pero a veces es que llegan muchas cosas y a veces Instagram tiene la mala costumbre de enviar todo a cosas bloqueadas o que tienes que aprobar, claro. Y es complicado verlas, pero sí, ahí estamos en redes. Chuy, cualquier consulta de fantasmas históricos les va a dar una cátedra seguramente. Me tardo, pero platicamos, sí, eso sí, me tardo, pero platicamos. Hace poco un compa que se llama Yecat, también sigan a Yecat,
es un dibujante formidable, me decía, llevas como 2 años sin responderme. Y yo, no es cierto. Sí, es cierto. Y es amigo mío, así súper amigo, pero le respondí. Me tardé, pero le respondí. Bueno, síganos en todas las redes. Ismael, en Insta, ¿cómo estás? En Instagram, en todas las redes me pueden encontrar como Leyenda Urbana MX. Si me quieren seguir a mí en específico, búsquenme como Ismael Méndez o @Ismael Saek, Ismael ZAEK. También tengo mis perfiles personales, sobre todo el de Instagram, que es también donde estoy más activo. Y pues por ahí también podrán ver el día a día de un podcaster, ¿no? Que se dedica a este tipo de temas tan curiosos. Pues les agradezco mucho. Gracias, mi querido Isma. Estamos en contacto para los siguientes podcasts. Y bueno, pues yo fui Chuy Campos. Y esto fue Enigmas Históricos. La historia oculta, la historia incómoda que no se quiere contar. Nos vemos. Hasta la próxima.